pecado dentro de la iglesia. Amén. Cuando el pecado está fuera de la iglesia, no es que no nos importe, nos importa mucho. Toda manera y toda expresión de pecado nos importa mucho. Pero cuando el pecado está dentro de la iglesia nos preocupa más. Amén. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 13. Y vamos a leer esta palabra. Por favor, cuando lo encuentren, nos ponemos de pie. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Señor, yo quiero presentar esta palabra, Señor. Yo quiero ponerla en tus manos. Esta palabra, Señor, que en sí ya es bendita. Esta palabra, Señor, que en sí ya fue de bendición para la iglesia de Corinto, Señor, hace 2000 años atrás. Y sin duda alguna, Señor, en este tiempo también va a ser de bendición para muchas congregaciones. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana nos des un espíritu receptivo, Señor, que podamos entender, pero no solamente entender, sino aceptar, Señor. Si tal vez nos hemos equivocado, nos estamos equivocando, Señor, que tú nos sepas dar la valentía y el valor, Señor, para corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado, en las que te hemos fallado, Señor. No solamente vamos a hablar de fornicación, Señor, ni de adulterio, pecados en la carne, Señor, sino de todo lo que sea pecado, Señor. Y que tú, Padre, redarguyas nuestras vidas. En esta mañana, Señor, yo me presento ante ti, Señor, y que tú me des la gracia para poder expresar, Señor, lo que está en tu corazón. Gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien. Hermano, algo sobre la ciudad de Corinto, que fue destruida en el año 146 a.C. y reconstruida en el año 44 por los romanos. Formaba parte de la provincia de Acaya. En algunas ocasiones hemos leído a Pablo cuando se refiere a Corinto, la ciudad, una de las ciudades de Acaya.
Pablo enseñó aproximadamente durante 18 meses en Corinto, tiempo en el cual se levantó la iglesia de Corinto. Amén. Luego él regresa a Antioquía y sale para su tercer viaje misionero. Y 2 años después recibe noticias, mientras está en Éfeso, de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto le escribe una carta en la que pide a Pablo dirección sobre algunas situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia. Por este momento solamente, hermano, a nosotros no nos va a importar nada de lo que ocurra afuera, nos va a importar todo lo que pasa adentro de la iglesia. Amén. Vamos a centrarnos en el problema que tenía esa iglesia, porque el problema que tenía esa iglesia, hermano, no ha perdido vigencia de ninguna manera. El problema de la iglesia de Corinto hoy lo tienen muchas congregaciones en este tiempo. Muchas gracias, hermano. Esta iglesia de Corinto, hermano, que mediante esa carta nos muestra una necesidad tremenda de aprender sobre conceptos morales, sobre conceptos éticos. Cuando Pablo escribe esta carta, se las escribe a ellos con un tono informal, como cuando tú estás conversando con un amigo. Pero la carta en realidad tiene mucha riqueza. En esta carta Pablo enseña, exhorta, corrige a la iglesia de Corinto. Y qué importante es, hermano, porque en la segunda carta a los Corintios, el tono de la carta que escribe Pablo cambia completamente. Ya no es igual, ya no hay exhortación, más bien hay consuelo. Amén. Y en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 13, con la sabiduría que Dios nos puede dar a todos nosotros, siervos de Dios, así como Dios nos da ese espíritu y esa autoridad para exhortar y para corregir, también nos da esa autoridad para hablar del amor de Dios. Amén. Amén. En el capítulo 13, Pablo habla sobre ese amor verdadero, ese amor perfecto de Dios. El propósito principal, hermanos, de esta carta de Primera de Corintios es reprochar la apostasía que había entrado dentro de la iglesia. Reprochar la apostasía que había entrado en la iglesia de Corinto, provocando la introducción de prácticas que corrompían las enseñanzas que ya habían sido vertidas. Y la segunda situación es enseñar un punto sobre creencias y prácticas religiosas sobre las cuales los creyentes habían pedido algunas aclaraciones. Ellos no estaban tan seguros de que si lo que estaban haciendo estaba bien o si lo que estaban haciendo estaba mal. Y es bueno. Y es saludable que preguntemos. Es saludable que no nos quedemos con las dudas. Es saludable, hermano, que cuando no entendemos algo, nos dirijamos al pastor, nos dirijamos a algún hermano que está en autoridad dentro de la congregación, que nosotros sepamos que tiene la autoridad como para enseñar. Amén. Porque, hermano, podemos fallar y nos podemos equivocar cuando nosotros empezamos a suponer las cosas. Podemos vivir en pecado sin saberlo. De allí la importancia de que nosotros preguntemos, busquemos, como los cristianos de Berea, que ellos inquirían en la palabra, buscaban, investigaban, como Lucas, cuando le escribe a Teófilo y le dice, oye, mira, todo aquello que lo que está escrito, pues mira, todo ello, pues, en Lucas, en Hechos, él lo confirma. Teófilo, excelentísimo Teófilo, mira, pues todo aquello que he investigado, todo aquello, y empieza él a contar. Nosotros también tenemos que ser como Lucas. Tenemos que investigar, tenemos que preguntar. No debemos quedarnos con dudas.
Más todavía cuando se trata de estas cuestiones. Hermano, yo te voy a explicar algo sobre este pecado. La fornicación y el adulterio son pecados que se cometen contra el cuerpo, contra tu cuerpo. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, en ti debe morar el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, siendo cristianos y teniendo el Espíritu Santo, somos tentados, fallamos y caemos, el Espíritu Santo se contrista y el Espíritu Santo se aparta. De allí la importancia que nosotros debemos darle a las cuestiones de la carne. Pablo mismo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. De tal manera, hermano, que si tú crucificas la carne, crucificas las pasiones, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y tú crucificas, hermano, todas esas cosas que son banales, lo que estás haciendo es que mientras la carne está muriendo, tu espíritu está creciendo. Amén. Tenemos que darle la importancia de vida, hermano, a estas cosas. Vamos a entrar en lo que es la enseñanza. Y vamos a remitirnos al capítulo 5, versículo 1. Versículo 1, sí. Pone de manifiesto, lo primero, hermano, pone de manifiesto una actitud arrogante de parte de la iglesia. Vamos a leer el versículo 1 que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Amén. Mira, hermano, aquí vemos de entrada estamos viendo como decía, una actitud arrogante de parte tanto de la iglesia como del pastor y como del liderazgo de la iglesia. Según las palabras de Pablo, y vamos a analizarlas, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación. Hermano, quiere decir que tal fornicación estaba visible. Quiere decir que el pecado era tan grande que no podía pasar desapercibido. Y no quiere decir, hermano, que los corintios no pecaran. Sí pecaban. El pecado siempre ha existido. Pero, hermano, no estamos refiriéndonos a una sociedad, estamos refiriéndonos a una congregación, a una iglesia, al pueblo de Dios. Nos estamos refiriendo a eso. Entonces los conceptos ya cambian directamente. Porque nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que vivir conforme a ella. Los conceptos estaban dados, la base estaba puesta, pero la gente caía en pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del pecado? Hermano, la sociedad de aquel tiempo despreciaba la carne. Escúcheme bien, despreciaba la carne. Ellos seguían la filosofía griega. La filosofía griega decía que el cuerpo, lo material, era despreciable. Ellos le rendían culto al espíritu. Y como el espíritu era lo que había que cuidar, no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. En síntesis era eso. 200 años después, el gnosticismo arropó los mismos pensamientos y ahora los tenemos hasta hoy recogidos en esa secta. Amén. Dice la palabra de Dios: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Hermano, ese tiene me está dando a mí
unas nociones de posesión, de tener, que es mío. Es decir, de que no era un pecado furtivo, o sea, no fue algo ocasional. Es que lo vi salir a Juan Piedra del motel, pero nunca más lo vi. Fue solo una vez. No es lo mismo que decir, lo veo a Juan Piedra que sale del motel todos los días a las 8 de la mañana. Desde hace 2 años lo veo saliendo. ¿Cuál es la diferencia? Es que un pecado fue algo furtivo, un pecado de esos solitarios, un pecado de esos que ocurrieron por allí en alguna ocasión. Tal vez esa persona, tal vez ese hermano se arrepintió, tal vez buscó del Señor, tal vez el Señor le perdonó. No es lo mismo que decir, pues pero es que Pedro Piedra todos los días sale del motel y no se arrepiente. Vive pecando constantemente, vive pecando todos los días desde hace 3 años. Entonces, hermano, alguno tiene a la mujer de su padre. Lo que está diciendo es que este hombre vivía con la mujer de su padre. De la mujer no se dice mucho. Posiblemente porque la mujer era pagana, posiblemente porque la mujer no pertenecía a la iglesia. Pero de quien se habla es del hombre, porque el hombre sí pertenecía a la congregación de Corinto. El hombre sí pertenecía a la iglesia. Y como dice el apóstol Pablo más adelante, nosotros nada tenemos con el pecado de los que están afuera. Ellos pueden vivir como ellos quieran. Pero nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios, nosotros los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, nosotros los que tenemos promesa de vida eterna, nosotros no debemos hacer mentiroso a Dios. Y nosotros tenemos que vivir de una manera piadosa, de una manera santa, de una manera digna. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Continúa diciendo la palabra de Dios. Versículo 2. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pregunta Pablo. Hermano, aunque la actitud de este hombre fue inapropiada y condenable además, la actitud de la iglesia, la actitud de soberbia, la actitud de arrogancia, de indiferencia de la iglesia fue peor todavía. Porque muchas veces nosotros, hermanos, caemos en el error y decimos o pensamos, no quiero decirle al hermano que está haciendo mal porque no quiero lastimarle. No quiero llamarle la atención al hermano porque le voy a ofender. Es que el hermano es mi mejor amigo y no quiero que el hermano se disguste conmigo, no quiero que se pelee conmigo. Es que pasamos tantas tardes buenas, nos vamos a comer juntos, nos vamos de camping, nos vamos a la pesca, Es que no quiero decirle. No puedo decirle que está viviendo en pecado, que lo que está haciendo es fornicando, mientras está predicando la palabra o mientras es maestro de la escuela dominical, o mientras es líder de unos jóvenes. No es que eso suceda aquí en la iglesia, hermano, pero a mí me gusta anticiparme a las cosas. Quiero aclarar eso. No quiero que nos empecemos a mirar las caras y empecemos a pensar el uno, ¿y quién será? ¿Y este será? ¿Y el otro será? No. Eso todavía aquí, gracias a Dios, no se ha dado. Realidades espirituales y de los problemas a los que nosotros, como parte de la iglesia, podemos vernos aquejados. Te puede pasar a ti. La palabra de Dios dice, y el que diga estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar prevenidos. Nunca digamos, no, yo no, en el nombre de Cristo Jesús, yo soy muy fuerte, yo no, a mí no me va a pasar eso. No, sí, hermano. Yo he visto grandes hombres de Dios caer. Y siguen cayendo todavía. Roguémosle a Dios que tenga misericordia de nosotros para que nosotros no caigamos. Amén.
Así que estábamos hablando del versículo 2 y estábamos hablando de la arrogancia y de la indiferencia de la iglesia y del liderazgo. Yo tengo confianza en que en este momento el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Yo tengo esa plena confianza, esa certeza de que el Espíritu Santo trabaja ahora mismo sobre nuestras vidas, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Hay muchas cosas que nosotros hacemos o que venimos haciéndolas desde el mundo y ahora que hemos venido al Señor nos cuesta un poco dejar. Pero el apóstol Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Él es mi fortaleza. Él es mi fuerza. Amén. Hermano, yo veo mi vida tiene un contexto muy turbio, muy problemático, muy dificultoso. Pero el día que yo vine a Cristo, Él hizo todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Y yo soy un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Desde que yo vine a Cristo, hermano, o desde que Cristo me trajo hacia Él, mi vida cambió. De tal forma, hermano, que yo creo verdaderamente que nadie puede decir, es que esto me supera. Es que yo no puedo vencer a la carne. Yo no puedo vencer mi pasión. Yo no puedo vencer los deseos de la carne. Sí se puede. Amén. Hay un fruto del Espíritu que se llama autocontrol, que se llama autodominio. Tenemos que aprender a desarrollar esos frutos del Espíritu. Amén. Porque solamente los animales, cuando ven ahí un perro, ve a una perra, sale corriendo detrás de la perra. Nosotros no somos perros. Tenemos raciocinio. Amén. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que somos iguales a Dios en lo físico, porque Dios no es físico. Dios es un ser inmaterial. Dios es espíritu. Tenemos las mismas capacidades de Dios para pensar, para decidir, para definir las cosas. Amén. Eso no puede hacer el perro. Pero nosotros sí podemos hacer esas cosas. Y sí podemos controlar nuestro cuerpo y podemos controlar muchas situaciones que se pueden dar o se podrían dar en nuestra vida y que podrían ver afectada nuestra salvación. Hermano, pero ¿por qué dice usted eso? Nosotros no estamos en capacidad de juzgar. Preguntémoselo a Miqueas en el capítulo 3, en el versículo 8, a ver qué es lo que opina Miqueas. Miqueas dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mas yo estoy lleno. ¿Lleno de qué? Del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa, hermano. El que exhorte con amor. El que llame la atención con amor. Que enseñe. Que enseñe. No que condene. Que enseñe. Nosotros tenemos que aprender a enseñar, no a condenar. Amén. Nosotros no vamos a mandar al infierno a nadie. Eso le compete al Señor. Nosotros vamos a exhortar, nosotros vamos a decirle al hermano, hermano, lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Lo que tú estás haciendo no está bien. Eso no le agrada al Señor. Tú amas al Señor, hermano. Si tú amas al Señor de verdad y de corazón, no hagas las cosas que estás haciendo, vas a perder la salvación. Hay algunos que dicen que la salvación no se pierde. Hay algunos que dicen, Dios salva, una vez salvo, siempre salvo. Dios salva una vez y no vuelve a salvar más porque el sello del Espíritu Santo dice que es indeleble. Indeleble quiere decir, hermano, que no se ve. No quiere decir que no se borre. ¿Amén? No sé si me entienden. Imborrable es una cosa, indeleble es otra cosa. Y nosotros podemos perder todo por lo que hemos luchado. Yo no sé lo que tú has hecho para estar hoy aquí.
Yo no sé cuánto tiempo tú estás buscando al Señor. Yo no sé, no conozco tu vida espiritual. Yo no sé, hermano, de cuántos años tú estás en los caminos del Señor. Pero yo te digo una cosa, y yo quiero ponerte sobre aviso. Todo se puede perder. Todo se puede perder. Si nosotros no cuidamos, como dice el apóstol Pablo, esta salvación tan grande. De tal manera, hermano, que cuidemos esta salvación tan grande con temor y con temblor. La juventud tampoco justifica a nadie. Escúcheme bien. La juventud no justifica a nadie. El hecho de que seamos jóvenes no quiere decir que estamos exentos del juicio de Dios. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Primero la iglesia. Nosotros, los santos o los pseudosantos. Los que se dicen ser santos y no lo son. Amén. Yo quiero que me acompañe la iglesia en santidad. Yo quiero que cuando yo quisiera, hermano, que cuando el Señor nos llame, poder estar todos juntos. No sé, los que seamos para ese tiempo. Si hoy ya casi somos 100, pues en ese tiempo no sé cuántos seremos. Pero yo quisiera presentarme con todos los santos del buen pastor. Amén. Y que ninguno se quede de las puertas para afuera. Amén. Que todos podamos glorificar al Señor juntos. Así como lo hacemos aquí en un mismo espíritu y en un mismo sentido. Amén. Hemos visto, hermano, que nosotros tenemos la autoridad para denunciar el pecado. Tú tienes autoridad para denunciar el pecado, pero tienes que tener la autoridad. ¿Cómo se tiene la autoridad? Viviendo lo que dice la palabra. Uno que está en pecado no puede exhortar a otro que está en pecado y decirle: ay, hermano, pero ¿cómo haces esas cosas? ¿Qué autoridad tiene el que está viviendo en pecado? Para decirle al otro que está viviendo en pecado: hermano, no hagas esto, no lo hagas así. Pues tú, para que tengas la autoridad de Dios, tú tienes que ser un ejemplo. Amén. Los líderes de la iglesia, la autoridad que nos da el Señor nos la da porque nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Vivir lo que predicamos. ¿Qué te parece, hermano, que yo estoy aquí predicando y el hermano me ve saliendo del bar fumándome un cigarrillo? ¿Qué te parece? Y entonces, el daño que yo le he causado a ese hermano, o me ve borracho, el daño que yo le he causado a esa persona que me ha visto: ay, pero si es el pastor. Ay, pero el pastor que dice que no se beba, que no se fume, que no se drogue, que no andamos con mujeres por allí en adulterio y en cosas raras. El pastor está haciéndolo. Entonces el hermano dirá: pues si el pastor lo hace, ¿será que no está mal? Yo también lo voy a hacer. Y eso empieza a correr y el pecado empieza a germinar dentro de la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Los que tenemos más tiempo, los que estamos más firmes, los que tenemos ministerio, los que tenemos responsabilidades. Mirad las ovejas, porque a nosotros el Señor nos ha llamado para cuidar la grey. Amén. Para cuidar la grey, para ministrar, para enseñar, para ser pacientes. Porque mañana puede ser tú al que le llamen la atención. Tal vez hoy llames tú a alguien la atención y tal vez tú le digas a alguien: hermano, has hecho esto mal. Pero tal vez mañana sea a ti a quien te la llame. Porque mañana puede darse la vuelta a la tortilla y mañana tú eres el que cayó en pecado. Entonces, hermano, nosotros con paciencia exhortar y enseñar. Con paciencia llamar la atención al hermano. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Ciertamente, versículo 3: yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es un poquito como un trabalenguas, hermano, pero yo te lo voy a tratar de desmenuzar un poquito para que tú lo entiendas. Dice Pablo: ciertamente yo como ausente. Es decir, Pablo no estaba en Corinto.
Pero con la autoridad que Jesucristo me da, dice él, mi espíritu junto con ustedes ya le ha juzgado a este hombre. Ya lo comprendimos, ¿no? Más fácil así, ¿no? Hermano, tú mira la actitud de Pablo. Pablo era un hombre celoso de las cosas de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Ese mismo amor que nosotros sentimos hacia el Señor nos tiene que llevar a denunciar el pecado. Pablo no estaba en la iglesia de Corinto. No sabemos, hermanos, si la noticia le llegó por la misma carta que en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 1, Pablo hace mención de la carta que ellos le escriben primero a Pablo para preguntarle todas estas cosas. No sabemos si entre esas cosas, porque esa carta nunca apareció y está perdida, no sabemos si ellos ya presentaban también esta situación a Pablo, o si esto llegó por algún comentario a los oídos de Pablo. Pero lo cierto es que Pablo aprovecha muy bien la situación para llamar la atención a la iglesia y para decirle el error que habían estado cometiendo. Hermano, qué fácil es cuando alguien nos llama la atención borrarlo todo y hacerlo nuevamente. ¿Sabes qué es lo complicado? Cuando nadie nos advierte. Y cuando nadie nos dice, no pises ahí, eso es tierra movediza, no pases esa línea, te vas a caer, no te subas por esa escalera, se va a romper. Y Pablo estaba enseñándoles, advirtiéndoles a la iglesia. Yo también advierto en esta mañana, yo también le enseño a la iglesia en esta mañana, hermano, lo importante que es guardar la palabra de Dios así como está escrito. Porque hay iglesias en este tiempo a donde se permite, a donde se justifica a las personas y dicen, como si por ejemplo, como si los jóvenes fueran hechos de otra casta, fueran diferentes a nosotros, los que somos mayores o que ya tenemos una edad, una cierta edad. Bueno, no tanto yo soy joven. Yo soy, bueno, relativamente joven. Bueno, hombre, no soy tan mayor. Miran a los jóvenes y les dicen, pobrecitos, dejémoslos que disfruten, dejémoslos que gocen, porque son jóvenes. ¿Acaso el joven no entiende que también está en capacidad de recibir la reprensión, de recibir la justicia de Dios cuando se equivoque y cuando falle y cuando peque? ¿Cuál es la diferencia entre el joven y yo? Somos carne los dos. Somos hombres los dos. Y a los dos nos va a juzgar el Señor. No hay ninguna diferencia entre el joven y el adulto. La diferencia la hacemos nosotros. Mira, hermano, ya lo he dicho alguna vez, que los pastores y los maestros tienen una responsabilidad muy grande con las iglesias. Hitler mató mucha gente, pero Hitler mató el cuerpo. Por ahí andan muchos pastores que enseñan cosas que no tienen que enseñar y que permiten cosas que no tienen que permitir en las iglesias. Y esos pastores son más culpables que el mismo Hitler, porque si Hitler mató el cuerpo, estos pastores lo que hacen es condenar el alma y mandar el alma al infierno. Porque no saben exhortar y porque no saben enseñar a tiempo. Porque, hermano, ¿sabes una cosa? El pecado contamina. El pecado contamina. ¿Tú has oído aquel dicho que si en una caja de manzanas hay una que está mal, el resto también se daña? Pues eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y nosotros como padres tenemos que exhortar. Tenemos que exhortar. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Porque ellos están indefensos. Porque ellos no saben y muchas cosas no las entienden. Porque ellos viven a su filosofía, a su forma de pensar, a este tiempo, a lo que tal vez muchas veces hasta en los colegios los profesores les enseñan. Porque yo sé que en este tiempo los profesores les dicen a los jovencitos de 13, de 14 años, de 11 años, les dicen, tú no permitas que nadie se meta en tu vida. Porque tú eres una persona. Tú no aceptes los consejos ni la dirección de nadie.
porque tú eres independiente y autónomo. Y no sabes que una criatura con esa edad no tiene capacidad para decidir ciertas cosas. Y que nosotros como padres tenemos que cuidar por nuestros hijos. Y que nosotros como padres tenemos que velar por ellos. Cuando ellas cumplan su edad, su mayoría de edad, cuando ellos ya tengan autoridad y capacidad para decidir por sí mismos, ellos decidirán. Claro que sí, ellos decidirán. Porque a nosotros el Señor nos ha dado libre albedrío y nosotros hemos decidido lo que queremos y lo que no queremos. Nosotros no vamos a poner cadenas a nuestros hijos, pero sí tenemos, hermano, una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos cuando nuestros hijos son pequeños. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gloria a Dios. Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando Pablo habla de el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a lo que Pablo se está refiriendo es que a este hombre, como dicen en la Iglesia Católica, hay que excomulgarle, hay que apartarle, lo primero, hay que apartarle, hay que separarle. ¿Para qué? Para que el mundo, para que el pecado lo lleve al nivel más bajo. ¡Qué malo, Pablo! ¿Por qué pensaría Pablo eso? ¿Por qué haría Pablo eso? Te lo voy a explicar de esta manera para que tú lo entiendas. La palabra de Dios continúa diciendo: para que el espíritu sea salvo. Hermano, la aflicción, el dolor, la necesidad, los problemas, las angustias en el corazón nos llevan al fondo del hueco. Y cuando estamos en el fondo del hueco es cuando reflexionamos, como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo que tenía todo, cuando se levantaba tenía una mesa puesta. El hijo pródigo que andaba de traje. El hijo pródigo que tenía un anillo en el dedo, que tenía un collar. El hijo pródigo que se vestía de lino blanco, fino. Era un hijo de un padre rico. No tenía necesidad de trabajar porque tenía además a su hermano que trabajaba para él. El hijo pródigo. El hijo que pidió todo, las riquezas de su padre, la herencia, y un día lo cogió todo y se fue a gastarlo, dice la palabra de Dios, con prostitutas, y vivió de una forma licenciosa hasta cuando se gastó todo. Y qué casualidad, el día que se gastó todo y el día que ya no tenía un centavo en el bolsillo, dice que vino una gran hambre a esa tierra. Y cuando vino esa hambre tremenda a esa tierra, y este muchacho que habiéndolo tenido todo y habiéndolo despreciado todo y habiéndolo dejado todo, hoy estaba comiendo, o no le dejaban comer, algarrobas, las algarrobas de los cerdos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice que en ese momento, así, porque el Espíritu Santo trabaja así. Es como cuando te quitan una venda. Viene la reflexión, viene el Espíritu Santo y te toca. Y dice que ese muchacho volvió en sí. Esa es la palabra. Dice la Escritura, lo refleja así, lo recoge de esa forma. Dice que volvió en sí. Es decir, que no estaba en conciencia. Así son todos los pecadores. No están en conciencia hasta cuando el Espíritu Santo les revela su pecado. Eso era lo que esperaba Pablo que sucediera con este hombre. Lo que Pablo esperaba que sucediera con este hombre era que cuando se encontrara en la situación del hijo pródigo, en el fondo del hueco, él recapacitara y dijera: tengo que volver a mi casa. Tengo que volver a mi casa de donde yo salí.
Amén. Para que el espíritu sea salvo, como dice la palabra de Dios, en el día del Señor. Pablo no lo hacía, hermano, porque Pablo era insensible, no. Pablo lo hacía porque amaba al pecador también. Nosotros debemos ser, hermano, consecuentes con el pecado, con las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que nos puede dejar a nosotros el pecado? Si una niña de 17 años, de 18 años, se va con un tío por ahí y se pierde en una noche de copas, ¿qué le puede suceder? Va a haber una consecuencia. 15 días después, un mes después, se va a dar cuenta de que está embarazada. Todo lleva una consecuencia. Si yo cojo un coche y con 4 copas de más, cojo la carretera, agarro la carretera y se me cruza alguien en el semáforo, pero como yo voy pillado de tiempo y no tengo los 5 sentidos porque los he perdido en el alcohol, me lo cargo al que me encuentro. Eso es una consecuencia del pecado, de mi responsabilidad. Y hermano, así como hay consecuencias negativas en la vida de las personas, también hay consecuencias positivas. Dios exalta al humilde. Dios levanta al humilde. Dios se glorifica en aquel que le busca. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la situación? La sociedad se ha torcido. Ha buscado el atajo. Y dicen, pero si yo voy a vivir 50 años, los voy a vivir bien. Voy a disfrutarlos, voy a gozarlos. Droga, alcohol y todas las cosas que se puedan probar y que se puedan hacer. Pero no nos damos cuenta que esta vida es tan corta. Y que tenemos una eternidad, porque este cuerpo, hermano, este cuerpo se va a quedar aquí. Polvo eres y en polvo te convertirás. El alma es eterna y es lo que tenemos que cuidar nosotros. Amén. Cuida tu alma. Cuida tu alma. La sentencia de Pablo, vamos terminando, hermano, la sentencia de Pablo. Porque Pablo emitió un juicio. Pablo hizo un juicio. Cuando Pablo dice en el versículo 3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, dice Pablo. Pablo juzgó al pecador. Pablo juzgó al pecador. Amén. Nosotros tenemos que mirar estas cosas. Empecé diciendo que el pecado estorba en la iglesia también. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en Josué capítulo 7. Y vamos a ver lo que ocurrió con Josué en el capítulo 7. Dice la palabra, cuenta la palabra que el pueblo de Israel subió con 3.000 hombres contra una ciudad que se llamaba Hai. Aparentemente para el pueblo de Israel era tan fácil conquistar esa ciudad, que solamente mandaron 3.000 personas para conquistarla. Solamente 3.000. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que los de Hai se levantaron contra ellos, pelearon y les vencieron. Y el pueblo de Israel, los 3.000, tuvieron que salir corriendo, como dicen aquí, tuvieron que salir pitando. Y los otros detrás, persiguiéndoles porque les mataban. La actitud de Josué fue que él se postró delante del Señor y con los ancianos de la congregación y se vistió de cilicio. Y se presentó delante del Señor. Y le dijo, oh Señor, cuando las demás naciones de alrededor se enteren lo que ha ocurrido, van a acabar con nosotros. Porque si hasta ahora nos respetaban por Jehová de los ejércitos que nos sacó de Egipto, cuando las naciones de al lado sepan que nos han vencido, van a venir contra nosotros y nos van a matar. Y dice la palabra de Dios, hermano, allí, si tú lo sigues leyendo, dice la palabra de Dios que él se postró, lloró, gimió, clamó, pero dice que Dios le respondió. Y Dios le dijo, ¿por qué te afliges? Yo te voy a contar lo que ha sucedido.
Ha sucedido que en medio del pueblo y en medio de la congregación hay pecado, hay anatema. ¿Sabes lo que es anatema? Anatema es algo maldito. Hermano, cuando Dios te dice no peques, cuando Dios te dice a ti no peques y no quebrantes mi ley, tú te conviertes en anatema delante de Dios. Yo quiero que tú lo sepas. Cada vez que tú pecas, tú te conviertes en anatema delante de Dios. Y en medio de la congregación, en medio del pueblo de Israel, hubo un hombre que cuando saquearon Jericó, había cogido un manto babilónico y había cogido un lingote de oro y lo había enterrado. Lo había enterrado dentro de su carpa, de su casa, de su tienda, para que nadie lo supiera. Escucha bien. Muchas veces nosotros pensamos que nadie nos ve. Entiéndeme. Muchas veces nosotros creemos que nadie nos ve. Es que yo estoy solito ahora. Ahora mismo estoy solito y ahora mismo nadie me ve lo que yo estoy haciendo. Solamente yo lo sé. Pues yo te digo que no. Que no es así. Que Dios está sobre nosotros. Y en todo lugar. Él está en todo lugar. Así que, hermano, si tú huyes de Dios y si tú te vas para China porque piensas que en China vas a poder pecar porque allí no está Dios, te equivocas. De plano, te equivocas. Este hombre enterró el pecado, enterró el anatema en su casa. Y cuando Dios dijo ¿quién era el hombre? Lo cogieron al hombre, lo cogieron a sus hijos, cogieron a su familia, a sus perros, al gato, al garabato y a todo el mundo y le apedrearon. Y una vez extinguido el pecado, y una vez que murió el pecado, y una vez que se acabó el pecado, se lavó todo. Dios restauró. Pero mientras el pecado esté en medio del pueblo, y mientras el pecado esté en medio de la iglesia, y mientras el pecado está en medio de la congregación, nosotros perdemos bendiciones. Yo quiero que tú lo sepas. Perdemos bendiciones. Y allí lo importante, hermano, que si tú llevas las vestiduras del Señor, que si tú dices, yo soy cristiano, que si tú dices, yo amo a Dios, seas consecuente con tus palabras y que tu vida sea un fiel reflejo de tus palabras. Amén. Porque mejor sería que no fueras. Viviendo como vives, sería mejor que no fueras. Qué importante que es, hermano, que seamos consecuentes con lo que decimos ser. Si yo digo que soy cristiano, si lo digo en mi trabajo, si en mi trabajo me conocen como cristiano, si mis vecinos me conocen como cristiano, si los padres de mis hijos me conocen como cristianos, que son mis amigos con los que me tomo el café porque nos encontramos en la puerta del colegio, en la puerta del instituto, si yo a ellos les he dicho que soy cristiano, oh hermano, que no se lleven otra impresión, por favor. Que sepamos vivir como decimos, como lo que decimos que somos. Si somos cristianos, vivamos como cristianos. No traigamos el pecado ni a nuestro hogar, ni a nuestra familia, ni a nuestra casa, ni a la iglesia. Yo no te voy a condenar. Pero yo sí te exhorto en esta mañana, hermano, que consideremos estas cosas. Amén. Nuestro testimonio es muy importante. Dice la palabra de Dios que tenemos una gran nube mirándonos. ¿Sabes? Nos están mirando para saber de qué pata cojeas tú, de qué pie cojeas tú. Están mirándonos cuáles son tus debilidades. ¿Sabes para qué? Para reírse de ti y para reírse del Señor. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir de una forma piadosa, de una forma santa, de una forma digna. Amén. Amén. Ponte de pie. La palabra de Dios dice, hermano, la palabra de Dios dice
Pablo les hace una pregunta a los creyentes de Corinto y les dice: ¿por qué no quitáis a los que están dentro? A los que están dentro, a los que dicen que son cristianos. Y les dice: con esos aún ni comáis, con esos aún ni estéis, porque esos dicen que son cristianos pero no lo son. Porque nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿sabes a qué? A diferenciar al pagano, al impío, al que no conoce al Señor. Ese por lo menos tiene una justificación, no conoce al Señor. Pero nosotros sí conocemos al Señor. Y nosotros tenemos que condenar el pecado. El pecado dentro de la iglesia. El pecado en medio del pueblo de Dios. El pecado en nuestras vidas como cristianos. Amén. Amén. Pablo termina diciendo, hermano, que no andéis con los fornicarios o con los adúlteros. No, si tú puedes andar y puedes comer con ellos, si son impíos. Pero no andes con ninguno que diciendo ser cristiano sea ni fornicario, ni adúltero, ni ladrón, ni mentiroso. Y tenemos que aprender a diferenciar esas cosas. Amén. Amén. Quiero darle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Y quiero darle gracias también al Señor porque ustedes tienen un corazón enseñable. Porque ustedes reciban la palabra con mansedumbre. Amén. Yo no lo digo por algunos de ustedes, como he dicho antes, hermano. Yo lo digo porque tenemos que enseñar lo que está aquí en la palabra. Y esto está en la palabra. Esto forma parte de la palabra y tenemos que enseñarlo. No podemos darnos el lujo de dejar huecos y de dejar vacíos en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por esta palabra, Señor, que es viva y es eficaz, porque redarguye nuestras vidas, porque trata, Señor, con nuestras debilidades, Señor. Eres muy claro, Señor, para hablar y para denunciar el pecado. Y te damos gracias por ello, Señor, porque es mejor una palabra de reprensión, Señor, que un castigo que venga de ti, Señor. Una palabra a tiempo, Señor, puede corregir muchos males y puede prevenir muchos males. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque tu palabra, Señor, nos provee de mucha sabiduría y de muchos consejos, Señor, para evitar tropiezos, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por este pueblo. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por tus hijos, Señor. Oh, Señor, yo levanto un vallado alrededor de cada uno de ellos, de sus vidas, de sus hogares, Señor. Que tú les prepares, Señor. Les vayas preparando para lo que viene, Señor. Que tú pongas comezón en sus oídos, Señor. Que pongas en sus corazones el querer, pero no solamente el querer, sino también el hacer tu voluntad, Señor. Y que vivan para cumplirla, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por tu dirección, por tu espíritu, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.